Unámonos al corazón de Jesús en oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. Discípulos del Evangelio. Ese es el título de nuestro retiro. Hemos tenido una introducción y hemos hablado de San Mateo. Ahora nos corresponde el segundo Evangelio en el orden natural de los libros, es decir, el Evangelio según San Marcos. Si Mateo es el más extenso, Marcos es el más sucinto, el más breve. Mateo tiene 28 capítulos, Marcos tiene 16 capítulos. ¿Quién era este Marcos? Por el libro de los Hechos de los Apóstoles sabemos que tenía otro nombre, él se llamaba Juan Marcos. Y sabemos que fue discípulo primero del apóstol San Pablo y le acompañó en una parte de sus viajes, y después fue discípulo y muy cercano a San Pedro, hasta el punto que algunos autores dicen que el Evangelio según San Marcos en realidad lo que hace es recoger los recuerdos más preciosos del mismo apóstol Pedro. Marcos no pertenece al grupo de los apóstoles y sin embargo, pues tuvo esa enorme bendición de estar cerca de dos de los apóstoles y podríamos en cierto sentido decir los dos más grandes, San Pedro y San Pablo. Primero con Pablo en sus viajes y después con Pedro, seguramente en la ciudad de Roma. Ese es Marcos. ¿Qué podemos aprender del Evangelio de Marcos? Vamos a comentar dos grandes enseñanzas que él nos deja y luego vamos a señalar algunas particularidades, algunos elementos singulares que tiene este Evangelio y que indudablemente no solo lo hacen único, sino que también tienen nuevas enseñanzas para nosotros. Primera gran enseñanza que nos deja Marcos. Decíamos que Mateo hace énfasis en las palabras de Cristo. Nos presenta a Cristo como un gran maestro. Marcos, por el contrario, se concentra mucho más en los actos de Cristo, en las acciones de Cristo. Podemos decir que Marcos quiere mostrar con mucha claridad que el Evangelio trae una diferencia, que nadie queda igual después de encontrarse con Cristo. Esta sería una manera muy bonita de sintetizar lo que nos enseña Marcos. Nadie queda igual después de que se encuentra con Cristo. Y por eso Marcos nos muestra a Cristo en acción. Grandes autores, como un cardenal jesuita que murió no hace mucho, que se llamaba Carlo Maria Martini, sus obras sobre Biblia son bastante conocidas, porque no solo era un experto en temas bíblicos, sino un gran divulgador, un hombre de Dios que quiso que el conocimiento de la palabra se extendiera. Carlo Maria Martini. Las obras que usted encuentre de él seguramente le van a ser útiles. Este cardenal jesuita sugería siempre a los que querían acercarse a la Biblia: empieza por el Evangelio de Marcos.
¿Por qué? Por lo que acabamos de decir. Porque Marcos le pone énfasis a las acciones de Cristo. Nos muestra a Cristo en acción. Muestra lo que Cristo hace en la vida de las personas. Cómo Él nos cambia. Cómo Él hace una diferencia en la vida de la gente. Tal vez uno de los pasajes más representativos de esto que acabo de decir es el encuentro con el leproso. Está en el capítulo 1 de Marcos. Nos dice Marcos que Cristo estaba predicando, no nos transcribe palabras de esa predicación, pero dice que Cristo estaba enseñando y que cuando terminó su enseñanza se acercó un leproso. Yo voy a detenerme unos momentos, unos minutos, en esa escena del leproso que está prácticamente al comienzo de Marcos, porque considero que es muy representativa del estilo de este evangelista y es muy representativo de lo que hemos dicho, cómo Cristo hace una diferencia. ¿En qué consiste esta escena del leproso? Cristo predica, termina su predicación, un leproso se acerca y le dice al Señor: si quieres, puedes limpiarme. Cristo responde: sí quiero, pero al decir sí quiero se acerca al leproso y lo toca. Y de inmediato el leproso queda libre de su enfermedad. Y Cristo le advierte: no lo cuentes, ve donde el sacerdote, no lo cuentes, que sería algo así como no hagas escándalo. Pero el leproso apenas se apartó de Cristo, empezó a divulgarlo con grandes voces, y la consecuencia que esto tuvo fue que Cristo ya no podía entrar abiertamente en ninguna ciudad, sino que le tocaba incluso dormir en descampado. Son muchas las enseñanzas que están detrás de este relato tan sencillo. Empecemos por recordar lo que era la lepra, cómo se consideraba la lepra en aquel tiempo. La lepra era como un sinónimo, como una traducción al mundo corporal de lo que hace el pecado. Porque el pecado nos va comiendo, nos va destruyendo, y así hace la lepra en el cuerpo humano. La lepra se consideraba en aquel tiempo como una enfermedad extremadamente contagiosa. Hoy sabemos que puede ser contagiosa, pero no es ni con mucho la más contagiosa de las enfermedades dermatológicas. La lepra, como se consideraba tan contagiosa, obligaba al enfermo a que se separara de la comunidad. El leproso tenía que irse fuera del campamento, mandaba Moisés. De manera que el leproso lo perdía todo, y en eso también se parece al pecado. Así como el pecador daña las relaciones con la familia, con el esposo, con la esposa, con los hijos, así también, lo mismo el pecado daña nuestras relaciones, destruye nuestros hogares y nos va aislando. Se nota especialmente en las adicciones. Una persona adicta se va aislando, vive únicamente para su vicio y pierde su familia, pierde su matrimonio, pierde su salud, pierde todo. Moisés mandaba que el leproso se alejara. Pero aquí viene lo hermoso, lo interesante. ¿Qué tiene Cristo para que este leproso se acerque? Esto es absolutamente maravilloso, porque Cristo es el hombre sano que sana, es el hombre santo que santifica, es el hombre lleno de salud que devuelve la salud. En Cristo habita toda la pureza y toda la santidad, pero no es una santidad que espanta y que aleja, sino una santidad que invita y que acoge.
Y esa es una tremenda lección para nosotros. La verdadera santidad no espanta ni aleja, sino que atrae, invita, acoge. Los fariseos buscaban una especie de santidad, pero era una santidad en la distancia. Era una santidad en la separación. Enfatizaban todo el tiempo en cómo ellos eran los buenos y los demás eran los malos. Si los fariseos iban al mercado, donde seguramente tenían que encontrarse con paganos, al volver a casa se lavaban escrupulosamente las manos. El motivo no era la higiene, el motivo era purificarse ritualmente. Toqué paganos. La santidad de los fariseos es la santidad de la distancia. En el fondo es una santidad falsa e insegura que pretende autoconvencerse de la virtud que supuestamente tiene. La santidad de Cristo es una santidad firme, una santidad serena, cálida, acogedora, llena de compasión y de atractivo. Y esto es un gran ejemplo para nosotros. Si hemos de buscar, que por supuesto debemos buscar la perfección, la santidad, que sea una santidad que acoge, una santidad que abraza, una santidad que conquista. Esa es la santidad que Cristo quiere traer a nuestra tierra. Esa es la santidad que trajo Cristo. Repito, no es la santidad que espanta, divide, excluye, separa. Es la santidad que invita, abraza, acoge. A veces uno se encuentra con personas que son muy inteligentes, pero en su inteligencia hay como un toque de arrogancia y eso hace que los sintamos lejanos. A veces nos hemos encontrado con personas que tienen mucho poder por los cargos que ocupan en el gobierno, por los oficios o los lugares que tienen en sus empresas, gente muy poderosa. Y la gente poderosa vive rodeada de anillos de seguridad y de muchos escoltas, y hay una gran distancia. Y hay también personas que se consideran moralmente muy limpias y entonces se mantienen alejadas de los demás, se aíslan, se separan. Primer punto importantísimo en esa escena del leproso. Cristo es una perfección que no asusta, es una santidad que invita, es una pureza que abraza, que acoge. No es la única escena del Evangelio donde vemos a Cristo atrayendo a los enfermos, a los pecadores, a los excluidos. La bondad cálida de Cristo, que lo hace tan cercano al Padre Celestial, no lo hace lejano de nosotros los pecadores. Y por eso hemos de pedirle a Cristo, es la primera lección que quiero sacar de este pasaje, que nos dé una mansedumbre, una ternura, una capacidad de acogida, para que todos, no importa cuál sea su condición, se sientan invitados hacia Cristo. Que están viviendo mal, que están metidos en negocios sucios, que han llevado una vida escandalosa, que tienen una orientación sexual torcida. Todos deben sentirse invitados, pero que no se nos olvide algo que enfatizaremos en esta predicación y en la siguiente. Invitar al pecador no es para que se quede como pecador. Por eso mi frase favorita es: Cristo me acepta como soy, pero no me deja donde estoy. Y así tenemos que ser nosotros. Nuestro cariño, nuestra calidez, nuestra mansedumbre como la de Cristo,
tiene que atraer a todos, incluso al ateo, incluso al enemigo de la iglesia, incluso al que nos ha maltratado, incluso al que no entiende nada de nuestro evangelio. Sea cual sea la situación de la persona, que sea para nosotros como ese leproso fue para Cristo. Mientras que la ley de Moisés mandaba, aléjate, algo tiene Cristo, algo tiene el corazón de Jesús, que le decía, acércate. Si la ley de Moisés decía, fuera, la ley de Cristo, el amor de Cristo, el corazón de Cristo le estaba diciendo, tengo espacio para ti, tengo algo para ti. Pero fíjate que eso no aparece con palabras. Te repito, Marcos nos habla con los hechos, nos muestra con los actos cómo es Cristo. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿por qué la ley de Moisés mandaba que se alejara el leproso? ¿Y por qué la ley del corazón de Cristo, que no es otra que la ley del Espíritu Santo, le estaba diciendo al leproso, acércate? La respuesta es muy hermosa, mis hermanos. Moisés, tomando viva conciencia del poder de la enfermedad, es decir, del poder del pecado, Moisés con esa conciencia sabía que si se junta lo enfermo con lo sano, el pecador con el inocente, la enfermedad le va a ganar a la salud y el pecado le va a ganar a la virtud. Es decir, que Moisés mandaba que el leproso se alejara porque tenía mucha conciencia del poder de la maldad, del poder del mal, para que el mal no se riegue, para que el mal no se extienda, que se aleje el malvado. Esa era la ley de Moisés. Pero Jesús no solamente acepta que el leproso se acerque, sino que el mismo Cristo sale al encuentro del leproso, porque nos dice el evangelista Marcos que Cristo, acercándose él mismo, lo tocó. ¿Por qué Cristo con su carne sana toca la carne enferma del leproso? Respuesta: porque es más fuerte la salud que hay en Cristo que la enfermedad que hay en ese hombre. Es más grande la virtud que hay en Cristo que el mal o el pecado que haya obrado en esa alma, en ese corazón, en esa historia. Es decir, Cristo se arriesga a tocar al pecador. Cristo se arriesga a abrazar al pecador, porque es más fuerte la bondad que trae Cristo, porque es tan potente la virtud que hay en Cristo, que si Él toca al pecador, no va a suceder que el pecado se le pegue a Cristo, sino que la virtud de Cristo, la sanación de Cristo, la salvación de Cristo le llegue al pecador. O sea que en ese pasaje, Marcos también nos está enseñando otra cosa. Nos está enseñando el poder de la bondad que hay en Cristo. Un poder tan grande que si Él se acerca al malvado, el malvado no vuelve malo a Cristo, sino que Cristo transforma, convierte, levanta al malvado. Eso es lo que hace Cristo. Ese es el poder que hay en Cristo. Eso es lo que nos cuenta Marcos. Cómo Cristo no tiene miedo de acercarse ni al que sufre, ni al excluido, ni al pecador. Hay una palabra que utiliza el Papa Francisco en uno de sus primeros documentos. Sabemos que hace poco ha cumplido 12 años de este servicio en la sede de Pedro. Pero hay una palabra que yo nunca había leído en ningún documento de ningún papa. Seguramente me falta leer mucho. Dice el Papa Francisco en su carta sobre el gozo del Evangelio, dice: Dios no tiene asco de nosotros. Dios no tiene asco de nosotros. Y eso se refleja especialmente en este pasaje.
Hermanos, qué importante que es esto, porque una de las consecuencias que tiene el pecado en la vida humana es la autoexclusión. Hay muchas personas que sienten que por la vida que han tenido, por los pecados que han cometido, por la familia de donde vienen, por las cosas que les han sucedido, están tan manchados, están tan impuros, hay tanta suciedad en sus vidas que sienten que el Evangelio es para otros. ¿Qué es lo que nos está mostrando este pasaje del leproso? ¿Y qué es lo que nos está mostrando el Evangelio de Marcos? El Evangelio es también para ti. Pero estoy sucio, el Evangelio es para ti. Pero soy pecador, el Evangelio es para ti. Es que he hecho cosas horribles, el Evangelio es para ti. Mi cabecita casi no entiende nada, el Evangelio es para ti. La gente dice que yo no valgo, el Evangelio es para ti. Desde que era niño me han excluido, el Evangelio es para ti. Ese es el mensaje de Marcos. No te autoexcluyas, el Evangelio es para ti. Abre la puerta a este Señor y Salvador que es Jesucristo. Miremos un último punto de este pasaje del leproso que trae otra lección para nosotros. Tanto en esta escena del leproso como en otras escenas, encontramos que Cristo les manda a las personas que son curadas que no se lo cuenten a nadie. Posiblemente sentimos extrañeza ante ese mandato de Cristo. ¿Por qué les dice eso? Que no se lo cuenten a nadie. Uno puede pensar que humanamente hablando es muy difícil cumplir con esa orden. Imagínate una persona como ese leproso, una persona que estaba excluida, sin esposa, sin familia, sin trabajo, sin amigos, y de repente Cristo le cambia todo. Le devuelve la vida, le devuelve la dignidad, le devuelve la familia. Y Cristo, sin embargo, le dice que no lo comente con nadie. ¿Por qué? Bueno, los estudiosos de la Biblia se han hecho esa pregunta muchas veces y han llegado a distintas conclusiones. Yo les quiero contar la que me parece más convincente, más luminosa. Cuando Dios nos hace un milagro, en realidad nos hace dos. Por ejemplo, una persona está enferma. Cristo cura a esa persona. Ahí ha sucedido un milagro, pero en realidad han sucedido dos. El primer milagro lo vamos a llamar el milagro externo. El milagro externo es: yo era ciego y ahora veo. El milagro externo es: yo era leproso y he quedado limpio. El milagro externo es lo que le sucedió a aquella mujer. Yo tenía un flujo de sangre espantoso y he quedado sana. Ese es el milagro externo. Pero como nos enseña el evangelista Juan, y lo comentaremos en la predicación correspondiente, está el milagro interno. ¿Y el milagro interno cuál es? El milagro interno es el significado de lo que Dios ha hecho con ese milagro. Es decir, ese milagro en sí mismo es una obra prodigiosa, pero es una obra prodigiosa que quiere llevarte a una comprensión mayor de quién es Dios, que quiere establecer una relación nueva entre Dios y tú. Ese es el milagro interno. El milagro interno es la comprensión que tú tomas, por ejemplo, de esto. Yo era sordo, el Señor me ha curado el oído. ¿Para qué me ha curado el oído el Señor? Ante todo para una cosa: para que yo escuche su palabra. Yo era ciego, el Señor me ha devuelto la vista. ¿Para qué me ha devuelto la vista? Para que yo contemple sus maravillas, para que yo vea la necesidad de mis hermanos, para que yo
vea las señales de afecto que encuentro en mi prójimo y en Dios mismo. O sea que el milagro interno es el significado del milagro externo. El evangelista que más enfatiza esto es San Juan. Por eso San Juan no utiliza prácticamente la palabra milagro. San Juan utiliza la palabra signo. Por ejemplo, en Caná dice, capítulo 2 de San Juan dice, este fue el primero de los signos que Dios hizo, que Cristo hizo. Entonces, el milagro externo es me curé, pero el milagro interno es ¿qué cambia en mí con esta curación? Porque Dios no quiere detenerse en lo externo, Dios quiere que haya un cambio interno. Te sanó de los ojos, pues ahora que tengas una sanación de la ceguera espiritual. Estabas paralítico, te ha sanado, qué hermoso. Pero ese milagro externo va unido a un milagro interno. ¿Qué quiere el Señor con esta sanación? El Señor quiere que yo ahora recorra sus caminos. El Señor quiere que yo lleve su palabra. El Señor quiere que yo sea su enviado. Una vez que uno entiende que los milagros tienen esa dimensión externa e interna, entonces uno comprende por qué Jesús muchas veces le mandaba a la gente que se callara. Ese silencio no era para ocultar la obra de Dios, era para profundizar lo que Dios ha hecho por ti. A mí me gusta decir a este respecto que Cristo nuestro Señor curaba a la gente y la mandaba a retiro. Como quien dice, te curé tu ceguera, hazte un retiro espiritual. ¿Para qué? Para que descubras el milagro interno, para que descubras el sentido profundo de lo que has recibido, para que entres en ti mismo y percibas la riqueza del amor que Dios te ha mostrado. ¿Y esto cómo se traduce en nosotros? Esto se traduce en que cada uno de nosotros de alguna manera es testigo de un milagro. Cada uno de nosotros es un milagro. Si ustedes miran lo que sucede en un retiro de Juan 23, realmente son milagros. Y muchos de los que están aquí y que hoy están sentados aquí son milagros caminando, milagros vivientes, porque Dios te cambió. Y hubo un momento en el que nadie daba 2 centavos. No daba 2 centavos por tu fe. Y sin embargo, Dios lo hizo. Por eso, nosotros tenemos que ser, y aquí cierro la primera parte de San Marcos, nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de vida interior. Hombres y mujeres que perciben lo que Dios ha hecho. Mira lo que Dios ha hecho por ti. Percíbelo, agradécelo, disfrútalo. Solamente desde esa rica vida interior, tus palabras tendrán un efecto. Porque el milagro exterior incluso lo pueden replicar otras obras. Si miramos, por ejemplo, los tremendos avances de la medicina, hay muchas cosas que hoy hace la medicina que son como milagros. Mi papá, por ejemplo, bastantes años atrás, él tenía un problema en la parte inferior de su columna, la parte lumbar. Al principio se pensó que era como una hernia discal, los discos de la columna vertebral. Se pensó que era una hernia. Después se vio que era un problema distinto, pero que sí implicaba una deformación de su columna. Eso pasó hace tantos años y yo sin embargo me acuerdo de cuando mi papá padecía esos dolores. Mi pobre padre no sabía qué hacer, no se aguantaba ni parado, ni sentado, ni acostado, no podía dormir, no podía reírse. Lo peor que le podía suceder en esos días de tanta dificultad era sentir ganas de estornudar. Yo me acuerdo la cara de desesperación de mi pobre padre
una vez que tenía ganas de estornudar y él sabía que si llegaba a desencadenarse ese estornudo, el dolor le iba a hacer llorar y lo podía desmayar porque era una cosa insoportable. Bueno, después de muchos exámenes, que no fueron pocos, después de muchos exámenes viene una operación. Tenían que hacerle una operación. Gracias a Dios, muy buenos especialistas. Mi padre entra al quirófano, son operaciones que suelen hacerlas muy temprano en la mañana. Antes de las 7 de la mañana, mi padre, anestesiado en el quirófano, empieza la operación. A las 11 de la mañana o 12 del día, fue una operación de varias horas, estaba mi padre caminando y sonriendo en esa clínica. Eso tiene la estructura de un milagro. De milagro externo. El milagro externo en parte lo puede replicar la medicina o lo puede replicar la ciencia algunas veces. Es que han logrado cosas impresionantes. Han logrado, por ejemplo, que niños que tenían problemas auditivos severos y que prácticamente no lograban oír nada, logren oír. Yo no sé si ustedes han visto videos de niños que han tenido deformaciones del globo ocular muy serias y no podían ver prácticamente nada. Y filman en el video el momento en el que le ponen unas gafas correctivas al niño. Miren esos videos. Uno se muere de ternura ver estos bebecitos que no podían ver nada y le ponen unas gafas correctivas. Y empiezan a mirar el mundo y empiezan a alegrarse. El milagro externo es grandioso, pero la maravilla está en la transformación interna. Y eso es lo que nos muestra ese aspecto del servicio, del ministerio de Cristo. Cristo quiere que seamos gente que tiene conciencia de lo que Dios ha hecho por ellos. Cuando yo entré a los grupos de oración, después de una conversión a la que me fue llevando Cristo y su Madre Santísima, recuerdo muy bien la primera vez que yo lloré con una canción religiosa. Nunca yo lo había hecho. Era una canción carismática, porque en mi caso fueron muy importantes los grupos de la renovación carismática. Una canción carismática que dice así: si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor. Hermanos, hoy puedo cantarla sin llorar, pero yo recuerdo el día que el Señor me quebrantó, porque como que me abrió la mente y como que me mostró: mira para dónde ibas, mira el abismo que te esperaba, mira de dónde te he sacado, mira cómo te he limpiado. Ese es el milagro interno. Y solamente cuando somos gente que toma conciencia del milagro interno, solamente cuando nos apropiamos la historia del amor de Dios en nosotros, que es lo que buscan los testimonios. Un buen testimonio, por ejemplo en los retiros que ustedes organizan, ¿qué es un buen testimonio? Es una persona que se ha apropiado de una historia de amor, la historia del amor que Dios me ha dado. Y entonces la persona que toma conciencia de esa historia de amor la comparte. Y como ha tomado esa conciencia y como tiene esa vida interior, su palabra quema, su palabra llega. Con mucha frecuencia lo que más recuerda a la gente de los retiros son los testimonios. Entonces cerremos esta primera parte. Marcos enfatiza la obra que Cristo realiza. Y lo hemos visto con un caso concreto que es el del leproso.
¿Cuáles son los tres elementos que nos llaman la atención del leproso? Primero, que Cristo, siendo la más alta perfección, es la mayor humildad, la mayor mansedumbre, la mayor caridad. Cristo no asusta, Cristo no excluye, Cristo no expulsa, Cristo abraza, Cristo invita, Cristo acoge al pecador, no al pecado. Cristo acoge al pecador para separarlo de su pecado. Así como en una clínica reciben a un hombre con cáncer, lo reciben a él que tiene por dentro un tumor. ¿Para qué? Para sacarle el tumor, para separar al tumor del paciente. Así nos recibe Cristo. Cancerosos con cáncer espiritual nos recibe Cristo. Pero llegamos nosotros con nuestros tumores, porque no es uno ni dos. Llegamos con nuestros tumores y Cristo el Señor nos recibe en la clínica de su corazón y empieza a sacar tumores asquerosos, repugnantes y malolientes. Mira, aquí te saco esto, y aquí te saco esto, y aquí te saco esto. Esa es la primera enseñanza, Cristo que nos acoge. Y por consiguiente, el deber nuestro de ser rostro de Cristo para amar a nuestros hermanos, especialmente a los que pueden sentirse más excluidos o más tristes. Lo segundo que hemos comentado es el poder del bien. Moisés, que conocía bastante bien el poder del mal, Moisés decía: separen a los malos. ¿Para qué? Para que no contaminen a los buenos. ¿Qué hace Cristo? Tráiganme los malos. ¿Pero cómo así? Sí, tráiganme los publicanos, tráiganme las prostitutas, tráiganme los leprosos, tráiganmelos. Pero Jesús, ¿qué estás diciendo? Tráiganmelos, yo sé lo que estoy haciendo. Mayor es la fuerza del bien que yo traigo. Y esto es para que creamos más en el poder con que Cristo cambia la vida. Al aplicarlo a nuestra propia historia hay que tener prudencia. Uno no puede resolver todos los casos. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta de la imprudencia de unos que se pusieron a hacer exorcismos y no estaban preparados. Y el demonio les dio una paliza brutal. Y dijo: yo sé quién es Jesús, dijo el demonio. Yo sé quién es Pablo, pero ustedes no sé quiénes son. Y después de decir esto, pum, dan, palo para todo el mundo. Entonces, primero, hay que creer en el poder de Cristo, pero segundo, hay que tener prudencia. O sea, uno tiene que medir sus propias fuerzas. Bueno, tercera enseñanza, cultivar la vida interior. Cristo mandó a retiro espiritual a los que curaban. Cultiva esa historia, como decía San Bernardo de Claraval: bebe de tu propio pozo, bebe de tu pozo. Cultiva eso que Dios ha hecho en ti. Vuelve a esa historia de amor que Él está haciendo. Regocíjate porque esa es tu casa espiritual. Y cuando tú prediques, cuando tú des testimonio, tu testimonio saldrá vivo. ¿Por qué? Porque has hecho lo que manda Jesús. Bueno, ahí terminamos la primera parte de esta predicación. La primera parte era: Marcos hace énfasis en las obras. Pasemos a la segunda parte. ¿Cuál es la segunda enseñanza grande que nos da Marcos? Es la enseñanza de la sencillez y la sobriedad. Como ustedes saben, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y hay bastante diferencia entre el griego de cada uno de los 4 evangelistas. El griego más fácil de entender es el de San Juan. Después del de San Juan sigue Marcos, después sigue Mateo, y el más elaborado, elegante, pulido es el griego de San Lucas. Eso por una parte. Pero hay otra manera de describirlo. Examinemos el uso de los adjetivos.
Para no hacer la historia tan larga, te cuento un detalle. El evangelista que utiliza menos adjetivos, menos descripciones, es Marcos. Marcos es extremadamente sobrio. Marcos es extremadamente austero en el uso del lenguaje. Marcos es tan austero que dice las cosas más impresionantes con una sencillez. Por ejemplo, la pasión de Cristo. La pasión de Cristo hay que leerla en los capítulos 14 y 15 de San Marcos. Y usted mire la pasión de Cristo y parece que estuviera haciendo un reportaje del clima. Tomaron al Señor, tomaron a Jesús, le quitaron sus vestiduras, se burlaron de él, lo humillaron y lo escupieron. Doblando la rodilla decían: dinos quién te ha golpeado. Cuando acabó la burla le pusieron las ropas y lo llevaron para crucificarlo. Todo lo describe de una manera tan supremamente escueta, de una manera tan seca, tan sobria, que uno se queda asombrado. Nosotros estamos acostumbrados a hablar del dolor de otra manera. Si nos hubieran puesto a nosotros a escribir los evangelios, yo me imagino lo que diríamos: con infinita crueldad y con sevicia manifiesta cayeron sobre el inocente cordero, y después de golpearlo horriblemente y de destrozar sus carnes sin ninguna misericordia. Ese es el estilo nuestro y es el estilo de mucha gente. Marcos es al contrario. Como decía el cardenal Martini, Marcos se concentra tanto en lo que sucedió, en lo que se hizo, que no le agrega ni descripciones, ni emociones, ni adjetivos. Y ustedes dirán, ¿y eso es una cualidad? Sí, es una cualidad. Y es una cualidad por dos razones. Primera, la extremada sencillez del relato de Marcos irradia sinceridad, destila sinceridad. Marcos describe las cosas con ese estilo tan supremamente sobrio que casi parece un reportaje de la policía judicial. Es impresionante, Marcos, pero eso habla de sinceridad. Cuando una persona agrega demasiados adjetivos y da vueltas y vueltas, uno siente que hay tanta retórica que posiblemente la persona está empeñada simplemente en tratar de convencerme. Cuando Marcos habla con esa extraordinaria sencillez, la sensación que nos queda es: esto es sincero, esto es exactamente lo que sucedió. Pero hay otra enseñanza para nosotros ahí, hermanos queridos. Dios no necesita nuestras exageraciones y Dios no necesita nuestras fantasías. Veo poca gente escribiendo. Es que eso es muy importante. Dios no necesita exageraciones. Hay personas que creen que para dar un testimonio, por ejemplo, hay que volverlo dramático. Yo no me imagino cómo sería Marcos dando un testimonio. Sería la cosa más seca y escueta del mundo. Dios no necesita exageraciones. El lugar espiritual del que yo vengo, que ya les dije que era la Renovación Carismática, pues es un ambiente donde se cuentan muchos milagros. Yo tuve oportunidad de escuchar, incluso de concelebrar la Santa Misa, con uno de los sacerdotes más carismáticos que ha conocido el planeta Tierra en los últimos años. Estoy hablando del padre Emiliano Tardif, un padre a través del cual Dios hizo cantidad de milagros. Claro, la gente mayor se acordará de él, los menores no.
Entonces yo sé que, por ejemplo, aquí debe haber gente que oyó hablar de Emiliano Tardif. Y había algo muy interesante en el padre Emiliano Tardif. Él quería seguir el estilo de San Marcos. Por ejemplo, cuando él anunciaba que se había realizado una curación, le decía a la persona, digamos un paralítico que se sana, le decía a la persona: levántese, camine, venga acá. O sea, que hable el milagro. No es que yo haga aquí el escándalo, no, el milagro es el que tiene que hablar. Y no solo eso, le decía a la gente: hable con su médico. El milagro tiene que ser certificado. Dios no necesita exageraciones. Dios no necesita fantasías. Dios no necesita que nosotros le pongamos demasiado color y demasiado condimento. Las señoras, que usualmente son las que más saben de cocina, entienden muy bien esto. Si tú tomas un plato y tomas todos los condimentos que hay en la cocina y le vas echando de todo, lo arruinaste. Algunos platos solo necesitan un poquito de sal, limón y alguna cosa, ya está. No le recargues de todo. Aprendamos el lenguaje de la sencillez. Eso es lo que nos enseña Marcos. Aprendamos el lenguaje de la sencillez. Esto va unido al primer punto que ya comentábamos. Si de verdad ha sucedido algo en ti, que hable tu vida. ¿Cuál es el error número 1 que cometen muchas personas después de hacer un buen retiro espiritual? Hablan demasiado. Hay gente que hace un retiro y llega a la casa y empieza a hacerles el retiro a los de la casa. Y como los retiros de Juan 23 son famosos por la cantidad de predicaciones que tienen, que yo nunca he sabido cuántas son, pero son muchísimas. ¿Cierto que son bastantes? No oigo. Vamos a escuchar a la señora Gema que va a decir. Todo está previsto. Todo está previsto. No es que yo no estoy desconfiando de ustedes. Yo no les voy a cambiar su metodología. Yo lo que digo es que la gente sale de las 800 predicaciones y llegan a la casa a echar las 800 predicaciones en la casa. Dicen que no se puede. Bueno, yo tengo mis motivos. Entonces, ¿qué es lo que yo le quiero contar a usted? Lo que le quiero contar es que hable su vida. Que hable su vida. No eche tantos discursos. Que hable su vida. Deje que tenga poder la pregunta. ¿Sabía usted que se evangeliza más con preguntas que con respuestas? ¿Sabía usted que las preguntas que tienen más poder son las que uno no pronuncia? Escriba eso, señora, usted que es mi consuelo, escriba eso. Hoja número 6. ¿Sabía usted que se evangeliza más con las preguntas que con las respuestas? ¿Sabía usted que las preguntas que tienen más poder son las que no se enuncian, pero sí surgen? Esa era la metodología de Madre Teresa, que sin duda amaba mucho el Evangelio de Marcos. ¿Por qué? Porque mira, hay una historia muy famosa de cómo Madre Teresa
recoge a uno de esos abandonados, los que no significan nada en el sistema de castas de la India, un paria, muriéndose en una calle, lo recoge, lo lleva a una casa de misericordia, un hogar de ellas, lo cuida, lo limpia, lo alivia. Ella no le da tantas respuestas a él, le siembra una pregunta. Es el poder de la evangelización a través de las preguntas. ¿Y cuál es la pregunta? Un día este hombre, que de todas maneras estaba en muy mala condición y obviamente terminó muriéndose, pero un día este hombre se ve obligado a enunciar su pregunta. ¿Y la pregunta cuál es? ¿Usted por qué hace esto? Esa es la pregunta. ¿Usted por qué hace esto? Tenemos que vivir, hermanos, nos enseña San Marcos, tenemos que vivir como preguntas ambulantes, preguntas que caminan. Tenemos que aprender a hacer preguntas que caminan por todas las calles y los campos de este amado Ecuador. Tenemos que hacer preguntas que caminan, que la gente que nos vea en Puerto Viejo o en Ibarra o en Laja, Loja, ¿dónde más? En Quito, en Guayaquil, allá también. Óigame. La gente que nos vea caminando, no levitando, caminando, tenga que preguntarse, ¿y este por qué es distinto? ¿Este por qué vive así? ¿A esta qué le pasó? Por ejemplo, yo pienso en mis amados jóvenes varones, jóvenes mujeres. ¿Cuántas cosas, cuántos planes tienen hoy los jóvenes en un fin de semana? Dios mío, hay de todo. Invitaciones, reuniones, fiestas, paseos. Y yo veo por aquí algunos jóvenes, otros no tan jóvenes, más o menos jóvenes. Yo veo a estos jóvenes y ahí es donde está la pregunta. Es muy importante que tú, que vives tu juventud con plena fe en Cristo, te conviertas en una pregunta. Pero te voy a contar algo muy importante, y aquí quiero hablar especialmente a los jóvenes. Para que tú seas una pregunta, es decir, una pregunta que evangeliza, una persona que obliga a los demás a preguntarse, se necesitan dos cosas, amados jóvenes, dos. La primera, que seas constante y coherente, eso es lo primero. Porque si empiezas y no sigues, no conviertes a nadie ni convences a nadie y te conviertes en una burla de la fe cristiana. Hay que tener perseverancia, constancia y coherencia, eso es lo primero. Y lo segundo, que también lo han enfatizado todos los papas desde San Juan Pablo II, que tengas alegría. Muestra la alegría que te da Jesús. Muestra la alegría que te da vivir en la gracia divina. Muestra la alegría que te da adorar al Santísimo. Mira esas frases que utiliza, por ejemplo, Carlo Acutis. Cuando se estaba muriendo le dice a la mamá: desde que vino Jesús, la muerte es la puerta de la eternidad y de la dicha. Mira lo que dice Carlo Acutis: la Eucaristía es mi autopista para el cielo. Vive, por una parte, con coherencia y constancia, y vive con alegría, para que ese que es esclavo de drogarse,
ese que es esclavo de emborracharse, ese que ya se ha revolcado sexualmente con no sé cuántos o no sé cuántas, ese tenga que preguntarse, ¿y esta por qué vive tan feliz si no anda revolcándose con hombres ni mujeres? ¿Esta por qué vive tan feliz si no se emborracha ni se droga? ¿Esta por qué vive tan feliz? Esa es la pregunta que tenemos que llevar, y esa es lo que nos enseña San Marcos, que tenemos que ser preguntas vivas. No le pongamos tanta retórica a las cosas, que sea tu vida el lenguaje, pero para eso recuerda que se necesitan las dos condiciones: por una parte constancia y coherencia, y por otra parte alegría. No se puede evangelizar sin alegría. Es indispensable que tengas la alegría, que no la tienes que inventar, que no la tienes que fingir. Simplemente deja que fluya. Tú deja que fluya esa alegría que te da saberte amada, saberte amado por el Señor. Entonces, ¿qué nos enseña la sencillez de Marcos? Nos enseña que tienen que hablar nuestras obras. Nos enseña que tenemos que hacer preguntas vivas, y nos enseña que tenemos que vivir en la coherencia y la constancia y en la alegría, hasta que la gente diga: es que no entiendo cómo es que vives tú. Me contaba un misionero, un dominico misionero en Taiwán, me contaba que uno de los habitantes del lugar, que estaba acostumbrado a fumar mucho y a beber mucho, le hacía todo un interrogatorio al sacerdote: usted no tiene mujer, ¿verdad? No, no tengo mujer. ¿Y usted no fuma ni se emborracha? ¿Usted cómo vive? Eso es evangelizar. Porque si tú empiezas a vivir de tal manera que la gente tenga que preguntarse: ¿usted cómo vive? Ahí está listo el terreno para que caiga la semilla de la palabra. Quiero recordarles, para terminar, algunos aspectos que son únicos en el Evangelio de Marcos. Cosas que solo nos cuenta San Marcos. Hay una parábola en el Evangelio de Marcos que no está en ninguna otra parte en la Biblia. Es la parábola de la semilla que va creciendo aunque no entendamos cómo. Esa parábola solo la tiene Marcos. Y para muchos teólogos, esa parábola es la descripción de la obra secreta de la gracia que sigue trabajando en nosotros más allá de nuestro espacio de percepción y razonamiento. Esa parábola solo la tiene Marcos. Es la parábola de la eficacia de la gracia. Básicamente lo que nos enseña es: Dios no tiene que explicar todo lo que va a hacer en ti. Como un cirujano que por supuesto te dice cuál es la operación que te va a hacer, pero el cirujano finalmente tiene que tomar tantas decisiones y resolver tantas cosas que no es el poder de su explicación, sino la destreza de su ciencia y de sus manos la que te conduce a la salud. Dios no tiene que explicártelo todo. Él lleva el timón, Él lleva la nave, Él es el que sabe. Bueno, ese es un texto que es único de Marcos. Otro texto que es único de Marcos es que cuando Jesús se acerca a su pasión, suelta esta frase, que es una gran enseñanza para nosotros. Les dice a los apóstoles: todos ustedes se van a ir y me van a abandonar, pero no estoy solo, el Padre está conmigo. Esa frase solo la tiene Marcos. Y es otra gran enseñanza, especialmente cuando uno pasa por momentos de dificultad. Cuando uno siente que lo han abandonado, que le han dado la espalda. Con esa frase nos está enseñando Cristo, y nos está enseñando Cristo a través de este evangelista, nos está enseñando en dónde está nuestra verdadera compañía, en dónde está nuestro verdadero soporte.
Hay hermanos magníficos, hay hermanas magníficas, pero todos los seres humanos podemos fallar. Un día tal vez te puedas decepcionar de ese hermano que siempre admiraste y que consideraste que era el mejor testimonio de lo que es el movimiento Juan 23. Un día tal vez te puedes decepcionar de ese sacerdote que tú lo tenías prácticamente como un santo. Un día tal vez ves algo, escuchas algo, conoces algo y dices, no era como yo pensaba. Acostúmbrate que la decepción también es parte del crecimiento cristiano, pero lo importante es que más allá de la decepción, nosotros sepamos en dónde está la roca firme, y eso nos lo muestra Cristo. Otra característica que tiene únicamente el Evangelio de Marcos es la exclamación que hace el centurión cuando Cristo muere. Cristo, fiel a lo que estamos diciendo, muere produciendo un gran interrogante en el centurión, porque el centurión nunca había visto morir a una persona así, nunca. El centurión tenía el cuero encallecido, tenía la sensibilidad muerta, estaba acostumbrado a torturar a una persona hasta matarla. Era una máquina de matar, pero nunca había visto a alguien que muriera como Cristo, perdonando, orando, bendiciendo, prometiendo el paraíso. Y este centurión, que estaba acostumbrado a la tortura y al dolor y a todo lo peor, cuando ve morir a Cristo así, queda tan supremamente turbado que se ve obligado a exclamar esta frase que está solamente en San Marcos: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Esa frase solo está ahí. Y es muy hermoso recordar esa frase, porque es ver cómo en lo más humillado de su muerte, Cristo refleja lo más grandioso de su ser, es decir, su propia divinidad. Eso solo lo tiene Marcos. Y el último elemento con el que terminamos esta predicación, el último elemento es que tanto Mateo como Marcos hablan de la misión que deben tener los apóstoles. Mateo describe esa misión diciendo, vayan a todas las naciones. Marcos lo amplía, vayan a toda la creación. Esa frase medio misteriosa, esa frase que hay que evangelizar a toda la creación, la tiene solamente San Marcos. Es la cuarta característica, la cuarta peculiaridad de San Marcos que les quería contar. Y es muy hermoso porque por una parte nos hace recordar santos tan queridos como San Francisco de Asís, que una vez le predicó unas aves, o San Antonio de Padua, que una vez le predicó unos peces. Pero además es hermoso porque nos conecta con Romanos capítulo 8, cuando dice San Pablo, la creación entera está expectante, aguardando la manifestación de los hijos de Dios. O sea que en ese punto, que es muy peculiar, que es único de San Marcos, se nos está recordando que el Evangelio no solamente salva a las personas, sino que de alguna manera devuelve el orden entero a la creación. El plan original de Dios para la creación se rescata a través del Evangelio. Pongámonos de pies, por favor. Gracias por su benevolencia conmigo, no solamente escuchando esta predicación en una hora que no era tan fácil, sino también porque me equivoco al decir las ciudades de Ecuador. Hagamos oración. Pidamos al Señor las virtudes del Evangelio de Marcos. Ven, Señor, con el poder de tu Divino Espíritu. Ven, Señor, a enseñarnos. Enséñanos a hablar con nuestra vida. Enséñanos, Señor, no puede uno orar porque... Enséñanos, Señor, cómo se organiza una consola
Hola. Sí, sí. Hola. Hola, hola. Sí, sí. Probando. Yo sé lo que voy a hacer. Vamos a pedir la ayuda de San Vicente Ferrer, que le da poder a la voz, porque no nos vamos a quedar sin orar. Guarde silencio y pedimos el auxilio de los santos ángeles para esta oración. Ven con tu poder, Señor. Transforma nuestros corazones. Haz que hablen nuestras vidas. Más fuerte que nuestras palabras. Danos la escucha del Maestro y la obediencia a nuestro Señor y Salvador. Amén. ¡Viva Cristo Rey! Los voy a bendecir. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.